a abrir nuestras Biblias, segunda carta, Corintios 13:14. El último versículo de este hermoso documento que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que él fundó y amó tanto, una iglesia que tenía un montón de conflictos, pero que el Espíritu Santo ahí se manifestaba de manera gloriosa, a pesar de cosas que ocurrían en la congregación de manera que no agradaban a Dios, pero el amor de Dios estaba ahí presente, obrando en ellos, y Pablo estaba conduciéndolos, corrigiéndolos, orientándolos, llamándolos a más comunión y consagración con Dios. Y cierra esta carta hermosa con este versículo. Es una declaración que le hemos llamado la bendición apostólica, porque el apóstol Pablo la declara sobre el pueblo de Dios. Y nosotros cada domingo que nos reunimos, al terminar cada reunión, invocamos esa bendición y la recibimos por fe. Y vamos a leerla entonces en voz alta. ¿Me acompaña a hacerlo, por favor? Adelante. Amén. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos permites congregarnos en tu nombre. Bendecimos, Señor, justamente ese nombre precioso, pero honramos tu palabra. ¿Cómo la honramos? Bueno, la vamos a atender, la vamos a escuchar, disponemos creerla y obedecerla, pero pedimos que tu Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, nos la enseñe y ayude a aplicarla en nuestras vidas. Sí, Señor, toma el control de todos nosotros, dirígenos. Señor Jesús, y en lo personal, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermosa declaración, ¿no le parece? La gracia de Jesús, el amor de Dios, que podemos identificarlo aquí en este versículo con el Padre, pero la comunión del Espíritu Santo. Le voy a decir algo. A través de la historia humana, el hombre ha creado, y su rayo ha sido el hombre, diversas religiones, filosofías, credos, en un esfuerzo de conectarse con ese concepto que cada quien considera como Dios, Dios con D minúscula. Y casi todas las religiones, filosofías, credos promueven las buenas obras, que las personas se porten mejor, cambien, sean buenos ciudadanos, buenos miembros de una familia, y eventualmente a través de una serie de dinámicas espirituales alcanzar a Dios o tratar de alcanzarlo. Casi todas las religiones tienen este común denominador, pero el cristianismo, y por eso decimos que no es religión, tiene, a diferencia de cualquier credo, religión o filosofía, lo siguiente: el cristianismo ofrece, propone, pero demuestra que podemos tener una relación viva, personal, íntima, real con Dios. Eso hace toda la diferencia. Yo puedo estar conectado a Dios, no solo creer, no solo saber, no solo tener la certeza, sino experimentarlo en mi vida. Y de hecho estamos aquí, queridos hermanos, justamente por eso, porque Dios de alguna forma se ha revelado a nosotros. Dios no solamente está con nosotros, Dios está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Este versículo integra, creo yo, muy bien y resume de manera hiper resumida lo que obra particularmente cada persona de la Trinidad. No es que cada uno actúe independiente del otro, me refiero a las tres personas de la Trinidad, porque las tres personas proveen gracia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo proveen amor y comunión, pero como que la Escritura trata de hacer un énfasis en cada una de estas tres personas. Y se nos dice entonces que la gracia viene por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La gracia nos llegó, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. La gracia nos ha dado todo eso, mis hermanos. Pero en el amor de Dios, en el amor del Padre, somos llamados hijos, hijos de Dios, hijos amados.
Y eso es hermoso, que el Padre se deleite en prodigarnos amor continuo y permanentemente, pero el Espíritu Santo es quien provee la comunión con Dios. La comunión, por eso dice, del Espíritu Santo. Esa comunión no solamente en este versículo dice que debo tenerla con el Espíritu Santo, sino observe la preposición del Espíritu Santo, es decir, que Él provee comunión con quién, con Él, pero con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy quiero hablarle, ¿cuántos de ustedes tienen hijos consanguíneos? Fíjese, muchos de nosotros. ¿Y no le ha pasado que cuando está usted en alguna reunión y hay la oportunidad, el tiempo y las circunstancias lo facilitan, le pregunta a un amigo, un conocido: oye, ¿y cómo está tu hijo y cómo está tu hija? Y alude a alguien en particular, y usted sabe que su hijo o su hija, por ejemplo, está desarrollando una carrera profesional o un buen negocio, o está prosperando en algunas cosas, y usted ha visto que su hijo y su hijita ha desarrollado muchas cosas en su persona, y usted está muy satisfecho con él y con ella, ¿a poco no? ¿Sí? Y no le pregunten por él o por ella, porque usted se va a explayar, ¿a poco no? Uy, fulanito, no hombre, está en ese trailer, ha ido bien y ha prosperado, caray, no sabes, ¿verdad? Y buscamos ahora en los celulares, te voy a enseñar incluso una foto, ¿lo han hecho? ¿Sí? Los presumimos, ¿a poco no? Y mira, ¿no? Y uno dice, qué guapos están, uno lo piensa, no lo dice. Y el otro amablemente, sincera o no sinceramente, dice que en el caso de mis hijas, pues no les queda de otra más que aceptarlo, ¿verdad? Qué guapas hijas. ¿Y uno cómo se siente? No, o sea, no nos pregunten de alguien que amamos, que respetamos, que admiramos, porque vamos a hablar muy bien de esa persona. Le voy a confesar algo. Cuando yo hablo del Espíritu Santo, me pasa algo similar. Es que el Espíritu Santo, mis hermanos, fue el que me convenció de que necesitaba a Dios. Fue el Espíritu Santo el que me convenció que la vida que yo llevaba antes de conocer a Cristo en verdad era una vida vacía, sin sentido. Fue el Espíritu Santo el que me convenció que yo tenía pecados que tenían que ser confesados pero perdonados por Cristo Jesús. Fue el Espíritu Santo el que me convenció del amor de Dios. Fue el Espíritu Santo el que me llevó a abrirle la puerta de mi corazón a Cristo Jesús y clamar, decirles: Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón, ven y entra a mí. Fue el Espíritu Santo el que me llenó y me bautizó y me dotó de dones espirituales y empecé a hablar en idiomas que yo no conocía. Fue el Espíritu Santo que en ese momento de mi conversión me llevó a consagrar mi vida al servicio al Señor Jesucristo, porque yo le dije: Señor, yo quiero conocer esto que le llaman Biblia, yo quiero, me ha gustado su lectura, Señor, yo quiero nutrirme, entenderla, aprenderla, y quiero que me permitas enseñarla a otros. Fue el Espíritu Santo el que me ha dado los momentos más felices de mi vida, en gozo, en alegría. El Espíritu Santo en mis momentos de crisis, de dolor y aflicción es el que me ha abrazado, me ha sostenido, me ha consolado, porque es el consolador, es el Espíritu Santo. Y así me siento yo cuando hablo de la persona del Espíritu Santo. Se me llena la boca de hablar de Él. Quiero en primer lugar en esta mañana recordar algunas cosas que sabemos, porque a través del tiempo las hemos ido identificando en la Escritura o enseñando desde este púlpito en los cursos de discipulado. Y algunas obras del Espíritu Santo, solo para ir calentando el tema de hoy, que he titulado Mi abogado y mi consolador. El Espíritu Santo es el título del mensaje: Mi abogado y mi consolador, el Espíritu Santo. Recordemos pues algunas de sus obras. Por ejemplo, el Espíritu Santo habita en mí, habita en el creyente desde el momento de la conversión. Leamos algunos pasajes de la Escritura. Juan 14, 16 y 17. Siempre repito el pasaje por quienes tienen la atención de anotarlos y después repasar el sermón en la tarde, en la semana, compartirlo con otros. O si no, usted sabe, queda ahí grabado en el Facebook o en YouTube el mensaje. Pero bueno, Juan 14, 16 y 17. Dice nuestro Señor Jesucristo, está hablando con sus discípulos:
Es la noche previa a su crucifixión. Faltan pocos días también para que Él ascienda a los cielos. Y entonces Él comienza esta declaración con una expresión interesantísima. Y yo rogaré. Y yo rogaré. Una cosa es solicitar, una cosa es pedir, pero otro nivel es rogar, rogar. Y mire, tan importante es el Espíritu Santo que promueve un ruego en nuestro Señor Jesucristo, un ruego al Padre. ¿Qué está rogando nuestro Señor Jesucristo? Lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro. Esa palabrita otro es bien interesante en el idioma original, porque significa otro igual a mí, otro de mi condición, otro que me represente, otro que haga lo que yo hago, otro idéntico a mi ser. Cuando Jesús dice rogaré al Padre que les envíe otro como yo. ¿Y quién es ese otro como Jesús? Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Versículo 17. ¿Y quién es ese otro igual que Jesús, por el cual Él está rogando al Padre? Se ha enviado a sus discípulos el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Por eso los cristianos nos movemos en la verdad, hablamos verdad, creemos la verdad y nos negamos ya a la mentira, ¿verdad, mis hermanos? Ya cuando instintivamente alguna circunstancia nos pone, casi nos quiere obligar a mentir, reaccionamos y decimos: no, yo ya no pertenezco a esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad habita en mí. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, no es para todos. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, discípulos de Cristo, ya le conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes. ¿Cómo que mora con nosotros? Quizás los discípulos le han dicho: ¿cómo que mora con nosotros el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Estaba en Jesús, estaba en Él. Y los discípulos habían visto a Jesús hacer señales, milagros, maravillas, enseñanzas poderosas por la obra del Espíritu Santo. Pero les dice algo importantísimo: ha estado con ustedes, pero, y yo creo que aquí los discípulos no le entendieron al principio, ya después se gozaron en esa verdad. Pero ese Espíritu Santo estará en ustedes. Está en nosotros el Espíritu Santo, está en tu vida y en mi vida. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Bueno, ahí mismo en ese pasaje de Juan, capítulos adelante, dos capítulos adelante del 14, Juan 16:13, pero cuando venga, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, insiste la Escritura, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Y por eso la Biblia se escribió, mis hermanos, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y podríamos hoy dedicar mucho tiempo, que no es el propósito de esta enseñanza, a recordar las obras del Espíritu Santo, y solo de manera breve las estoy mencionando. Él, por ejemplo, nos santifica, nos hace más parecidos a Jesús, nos ha tomado ya como posesión de Dios, pero cada día trabaja en nosotros para formar a Cristo en nosotros. Algo hermoso, sí vamos a ver el versículo: intercede por nosotros, Romanos 8:26. El Espíritu Santo es un intercesor. Diga conmigo en voz alta: dos. En voz alta todos: intercesores. Tenemos dos intercesores, usted y yo, delante de Dios. Uno es Jesucristo, está en el trono intercediendo por nosotros. El otro es el Espíritu Santo, está en la tierra intercediendo por nosotros. Oiga usted, si no estamos cubiertos, el pueblo de Dios, estamos bien palancas. Sí, claro, somos influyentes. Tenemos dos intercesores, uno en el cielo, el Hijo de Dios; otro en la tierra, el Espíritu Santo. Leamos Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces no entendemos versículos de la Escritura como aquel que el profeta mencionó: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos débiles hay aquí? Pero no digamos que somos débiles, mejor digamos fuerte soy. Diga conmigo en voz alta: fuerte soy. Otra vez: fuerte soy. Lo dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy.
¿Pero por qué soy fuerte? Porque aquí claramente dice que el Espíritu me ayuda. ¿En dónde? En mi debilidad. Ahí me ayuda el Espíritu Santo. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Levanten la mano los que somos, me incluyo, bien pediches al Señor. Sí, todavía ¿a poco no? Sí, qué bueno que lo hagamos, Él es nuestro Padre. Pero no siempre pedimos como conviene. Sin embargo, como el Espíritu Santo está en mí, Él me orienta, me afina y me conduce a lo conveniente que pedir. Y entonces yo garantizo que mi oración es escuchada y respondida. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace el Espíritu, mis amados? Intercede. ¿Por quién? Claro, y aún con gemidos indecibles, es decir, a través de expresiones verbales tuyas y mías, que algunos interpretan que es el don de lenguas, pero no me detengo en eso. Bueno, otro versículo más que nos ayuda a entender la obra del Espíritu Santo. Ese también nos va a ministrar porque recuerda algo poderoso, 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahí está integrado todo lo que podemos ser en Dios: poder, amor y dominio propio. Gloria a Dios. Así es que cuando me siento débil, Espíritu Santo intercede por mí. Cuando me abarga el temor, no, en mí hay un espíritu de poder. Cuando me quiere sobrecoger la amargura, la rencilla, el reproche, no, en mí opera un espíritu de amor. Cuando me quiere ganar la tentación y quiero ceder a lo que el mundo me quiere envolver en ello, entonces yo digo, no, yo tengo un espíritu de dominio propio. Dije dominio, no demonio, dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Y nos ha sellado para la salvación. Y cuántas obras hace el Espíritu Santo. Pero yo quiero enfocarme en lo que el versículo inicial nos propone acerca de una obra particular del Espíritu Santo. Vamos a recordar ese versículo, 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 14, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la comunión del Espíritu Santo, porque hoy mi objetivo, mis hermanos, entre nosotros es identificar qué es esa comunión, nutrirla, fortalecerla y que salgamos de aquí inspirados, pero bien claros del valor de la comunión del Espíritu Santo, y la cuidemos como el tesoro más grande que podamos tener en el tiempo presente de parte del Señor. Comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es comunión? Comunión, común unión, pero nos ayuda, ¿verdad? Los vocablos originales en la Biblia. Koinonía es el vocablo griego. Koinonía significa literalmente asociación íntima. Eso es comunión, asociación íntima. Y tiene dos aplicaciones en la Biblia este vocablo, koinonía, asociación íntima. Dos sentidos de esta clase de asociación. Primero, cuando me asocio, digamos, financieramente o laboralmente con alguien para hacer un negocio. Yo tengo una asociación íntima con esa persona, pero normada por el objetivo que estamos tratando de lograr. Es decir, una inversión, un proyecto financiero, ejecutivo, laboral, y yo necesito estar en sintonía, en armonía con mi socio para que tenga buen resultado el proyecto. Eso es koinonía, ¿sí? Todos lo hemos experimentado de alguna otra manera. Pero tiene otro sentido y es el que más al que más alude la Escritura acerca de este vocablo koinonía, asociación íntima, estamos diciendo, pero se parece más a la figura del matrimonio. La asociación que un matrimonio implica es una relación cotidiana donde se comparte la vida completa. ¿No nos pases a los esposos? ¿Verdad que sí? Levanten la mano los casados. Miren, por eso se ven tan contentos. ¿Verdad que compartimos literalmente todo con el cónyuge? No hay persona en todo el planeta Tierra con quien tengamos tal clase de intimidad. El cónyuge. Eso es koinonía, asociación íntima, sí, para compartir un proyecto,
pero más para compartir la vida de manera cotidiana, insisto, en forma íntima. Eso es comunión. Y cuando dice la Escritura que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con nosotros, está dando tanta importancia a la gracia como al amor, como a la comunión. Relación, asociación íntima con el Espíritu Santo. Así es que, ¿cómo logramos o cómo nutrimos esta clase de comunión? Y le voy a dar 4 consejos bíblicos, obviamente, acerca de cómo nutrir, fortalecer y mantener esta comunión con el Espíritu Santo. Número 1, bien sencillo, tan sencillo que lo omitimos con mucha frecuencia. Número 1, tener conciencia de su presencia. Tener conciencia de su presencia. ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué nos involucramos en actitudes y hábitos perniciosos, algunos pecaminosos? Porque se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo. Perdemos conciencia de esa gran verdad. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo, escribiendo a los Corintios, utiliza en el inicio de esta frase el verbo ignorar? Porque es lo que estaban haciendo. ¿Sí? ¿A ustedes lo han ignorado alguna vez? A mí muchas veces. No se siente bonito, ¿verdad? Bueno, que te ignore un desconocido no pasa nada, pero alguien conocido con quien tú tienes cierta relación y te ignore, se siente medio feillillo a veces, ¿no? ¿Le platico algo? ¿Pero no se lo dice a nadie? Bueno, mire, yo viví en mis años mozos en una ciudad bien bonita que se llama Uruapan, Michoacán, después en Morelia, Michoacán, y después en Monterrey, ¿sí? Y claro, las sociedades, las personas tienen cierta forma de ser, cierta cultura, ¿sí? En cada lugar del mundo hay esto. Y es muy común en estas primeras 3 ciudades que le mencioné, pues saludar a un desconocido: hola, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Y toparte con una persona aunque no la conozcas y hacer un gesto, ¿no? ¿No le va a decir a nadie? ¿No? Pero cuando llegué a Toluca, me pasó algo bien curioso. Cuando llegué, algunos están riendo, ya saben de qué voy a hablar, ¿sí? Porque se topa uno con una persona así y parece que es invisible uno. Entendí que era un asunto cultural. ¿A ti te pasó también? ¿Por qué te ríes? O tenías ya de repente, por el trabajo o por otras cosas, en el club deportivo, cierta ya relación con esa persona, pero te la encontrabas en otro contexto, y aunque los ojos nos cruzáramos, eras transparente. Y después dije: qué chistosos son aquí. Ahora, eso fue hace 36 años. Ya pasó una generación completa. Yo creo que ya cambió eso, ¿verdad? Algunos dicen, a ver, ¿cuántos dicen que sí? Me sacaron una buena carcajada. Quizás es un asunto cultural, no lo sé, pero eso pasa. Entonces Pablo dice: hey, iglesia, ¿por qué ignoras al Espíritu Santo? Si lo estás viendo, ¿por qué lo ignoras? ¿O ignoran que el Espíritu Santo está en ti? Por eso se atreven a hacer tantas cosas negativas los corintios. Fíjese, había manifestación de dones. Yo todavía no acabo de comprender esto, pero en la iglesia de Corintios estaban todos los dones espirituales operando, pero faltaba el elemento esencial, el amor. Y Pablo tiene que enseñarles, ¿verdad? Capítulo 13 de Primera de Corintios. Pues parte del problema era eso, que ignoraban, no tenían una conciencia del Espíritu Santo habitando en ellos, ¿sí? ¿Cuántos se saben en esta mañana que el Espíritu Santo ha hecho templo de tu cuerpo? ¿Sí, de veras, de veras? Ok, entonces te voy a dejar una pruebita, la vas a hacer el transcurso de la semana. De acuerdo a lo que tú vivas, experimentes, hables, oigas o como reacciones en cualquier circunstancia, tú mismo pruébate si estás ignorando al Espíritu Santo. Depende de cómo reacciones. ¿O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios,
y que no son de ustedes mismos. Ya somos del Espíritu Santo, somos de Dios, mis hermanos. Entonces para mí es bien sencillo este principio, pero tan olvidado. Por eso el verbo ignorar. Pero si tú y yo tenemos una conciencia de su permanente presencia, voy en el camino correcto de la comunión. Sigan acá conmigo, amados hermanos. Entonces, número 1, ¿cómo nutrir, fortalecer, desarrollar, mantener esta comunión? Número 1, tener conciencia de su presencia. Número 2, entender que es una persona. No es difícil tener la concepción clara de Jesús, puesto que Jesús vino a la tierra y tomó cuerpo de hombre, tuvo carne humana, ¿verdad? Entre nosotros. Y lo vieron y lo palparon y lo oyeron. Era una persona de carne y hueso, Jesús. Entonces la idea de Jesús es muy clara. La idea del Padre, el Padre es un Padre que inmediatamente me conecta con la idea del papá terrenal. Todos tenemos un padre, o lo tuvimos, ¿no es cierto? Entonces no es difícil tratar de ir comprendiendo la personalidad del Hijo y del Padre, pero el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿El Espíritu Santo qué es? Pues es Espíritu. Y entonces, ¿cómo entiendo eso? Y la Biblia claramente enseña que el Espíritu Santo, a pesar de ser Espíritu, es persona. El Espíritu Santo es persona. Entonces, número 1, acerca de la comunión estoy diciéndole yo, tener conciencia de su presencia, pero número 2, entender que es una persona. ¿Y qué define una persona? 3 cosas: intelecto, voluntad, emociones, principalmente. Habrá otras cosas, pero repita conmigo: intelecto, voluntad, emociones. Características principales de la persona. El Espíritu Santo las tiene. No eran a los pasajes que voy a aludir por cuestión de tiempo, pero por ejemplo en Hechos capítulo 15, 28, en el contexto del concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles están tratando de definir nuevas normas de conducta, cómo se van a relacionar con la iglesia gentil, Hechos 15, 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo piensa. El Espíritu Santo tiene intelecto, pero el Espíritu Santo tiene voluntad. En Hechos capítulo 13, del 2 al 4, también nos dice claramente que el Espíritu Santo le dijo al grupo de hombres, entre los cuales estaba Pablo y Bernabé, les dijo: ¿saben qué? Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque tenía voluntad, dio una indicación: apártenmelos. Y después el versículo 4 de ese pasaje, en el cual no quiero tomar tiempo, por eso voy de rápido, dice claramente que el Espíritu Santo los envió. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad. Pero el Espíritu Santo tiene algo bien interesante: tiene emociones, siente. El Espíritu Santo siente. Y qué bonito será para nosotros entender lo siguiente: que como siente, yo debo cuidar. ¿Cómo se siente? Ya no tanto Él conmigo, no lo dije bien, ya no tanto yo con Él, sino Él conmigo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes con la persona que te cae bien, que compartes hábitos, que es simpática? ¿Cómo te sientes con esa persona que te aprecia, que te respeta? ¿Cómo te sientes? Que hasta te invita a un café en el Starbucks, bueno, de menos de Oxxo va. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿cómo se siente esa persona contigo? ¿Cómo se siente esa persona contigo? Así es con el Espíritu Santo. Porque Él siente. El Espíritu Santo tiene emociones. Y ahí sí vamos a un versículo, meditar un poquito en él. Santiago 4, 4 y 5. Santiago 4, 4 y 5. Comienza con una declaración así, power. Sí, porque a veces la iglesia tiene que reaccionar. Y los apóstoles lo sabían. Y entonces esta frase comienza con algo bien tremendo: oh almas adúlteras. Es fuerte, ¿verdad? En tu Biblia como en la mía quizás está con signos de admiración.
queriendo dar énfasis a lo que el autor ahí anotó. O almas adúlteras. ¿Quién es alguien adúltero? Pues el que es infiel, desleal, el que desvirtúa algo, en este caso una relación, y la está aplicando a Dios, el apóstol Santiago. O almas adúlteras. ¿Y por qué nos dices así? ¿Qué no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5, es a lo que voy principalmente en esta porción. ¿O piensas que la Escritura dice en vano? Observe, estoy hablando de las emociones, de los sentimientos del espíritu. ¿O piensas que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo, ¿cómo? Nos anhela, pero con celos. ¿Cómo la ve? Aquí hay que distinguir, cuando habla uno de emociones, debe uno ser muy inteligente y muy sabio en distinguir la emoción, que es la misma, pero no igual. Es la misma, pero no igual. Las emociones que tenemos los seres humanos a las emociones que la Biblia dice Dios tiene. Todo lo que Dios siente es santo, es puro, es correcto, tiene una buena motivación y un buen propósito. Pero hay emociones tuyas y mías que no tienen estas características. Casi siempre alguien que tiene celos lo hace por cuestiones equivocadas y hay resentimiento, hay reproche, hay cosas feas. No así en el caso de Dios. Pero claramente la Biblia dice que el Espíritu Santo es celoso de ti, de mí. Bueno, no me hice bolas y fui al diccionario y busqué, bueno, ¿qué son celos? Se lo leo textual. Emoción intensa, ya de entrada. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, los celos son intensos. Emoción intensa, que experimentada esta emoción intensa, cuando hay un deseo exagerado de poseer en forma exclusiva algo. Como que yo tengo un deseo intenso por algo que considero mío, y esto es mío y con nadie lo comparto, esos son celos. Y cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo es celoso de nosotros, es que así nos ve. Esto no lo podemos comprender del todo, al menos no yo, porque yo sé de qué pie cojeo, y tú también. Yo sé mis defectos, pero sé también lo que Dios está y sigue haciendo en mí. Pero aquí el texto claramente dice que el Espíritu Santo, a pesar de lo que soy y como soy, me dice, eres mío, no te comparto con nadie, tengo celos acerca de ti. El Espíritu Santo. Entonces, cuando yo le soy desleal, infiel, desinteresado, lo ignoro, lo estoy afectando al Espíritu Santo. Por lo tanto, estoy afectando mi relación, mi comunión con tal Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Entonces el Espíritu Santo me anhela celosamente. Un ejemplo, se me ocurre ahorita en el momento. Usted va con su pareja, allí, ¿qué centro comercial le gusta más? A ver, vayamos de menos a más. La Lagunilla, Tepito, Mercado Juárez. No, subámosle de nivel. Liverpool. Soy totalmente Palacio, ¿verdad? Y usted va con su pareja, su cónyuge, su esposo, su esposa, y de repente surge un caballero muy galán o una dama muy atractiva, y usted le pone más interés a él o a ella que a su cónyuge, y se da cuenta. ¿Cómo cree que se sienta? ¿Cómo se siente? Se siente feo y rápido, ¿verdad? Los pensamientos, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y aunque no lo procesemos mentalmente, no lo estructuremos en un pensamiento como tal, sí lo sentimos. Oye, qué infiel es este o esta, qué bárbaro, ¿cómo se le ocurre? Y no falta, ¿verdad? El caballero o la dama que hasta se va así.
Apliquemos esto al Espíritu Santo. No solo hacemos con frecuencia al Espíritu de Dios. Sí, cuando ponemos interés en algo que a Él no le interesa, cuando le ponemos más devoción a algo que a Él no le promueve ninguna devoción, cuando nos involucramos en prácticas que a Él le ofenden, le lastiman, y sin embargo ahí estamos, lo estamos ignorando y le estamos provocando a celos. ¿Sí? Pero eso está conectado con otra reacción del Espíritu Santo que nos enseña Efesios capítulo 4 a partir del 26, que es contristarlo. Entonces esa afectación a esos celos que Él tiene porque Él nos considera de Él, propiedad de Él. Fíjese lo que dice Efesios 4, 26 en adelante, que cuando así actuamos, ignorándolo o expresando atracción hacia cosas que le ofenden a Él, entonces lo entristecemos, lo contristamos. Efesios capítulo número 4. Leamos primero el versículo que le voy a indicar y luego el contexto. Siga acá conmigo, mi querido, mi querida. Levanten la mano los que ya se me durmieron. Efesios 4, a partir del 26. Pero comencemos con el 30, versículo 30. Y acompáñame a leerlo en voz alta. ¿Listos? ¿Sí? Efesios 4, 30. Adelante todos en voz alta. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Todo lo podemos entristecer al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos entristecer? Pues el contexto de este pasaje nos da las cosas específicas que entristecen al Espíritu Santo. ¿Le interesa? ¿Sí? ¿Le interesa saber qué le entristece al Espíritu Santo? ¿De veras, de veras? Muy bien, entonces comencemos desde el 26, Efesios 4, 26. La ira descontrolada, el enojo que lleva a pecar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira injusta, la ira desbordada. Ni deis lugar al diablo. ¿Qué da lugar al diablo? El pecado. El pecado. Siguiente, 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Bueno, robar. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, las malas palabras, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31. Quítense ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso contrista al Espíritu Santo. Qué bonita es la Biblia, ¿no le parece? Que con toda claridad y puntualidad me dice la voluntad de Dios acerca de todos los temas. Y hoy estamos hablando de la comunión con el Espíritu Santo. Y he venido diciendo que el Espíritu Santo es una persona con intelecto, con voluntad, pero con emociones, y que podemos afectar esas emociones. He venido diciendo que Él es celoso de nosotros y que podemos entristecerlo. Y acabamos de leer claramente en la Escritura que entristece al Espíritu Santo. Entonces, hoy estamos hablando de cómo nutrir, fortalecer, desarrollar mi comunión con el Espíritu Santo. Y dijimos, en primer lugar, tener conciencia de su presencia. ¿Sí? Número 1, tener conciencia de su presencia. Número 2, ¿qué dijimos? Entender que es una persona. Número 3, no apagarlo. Número 3, no apagarlo, no apagar al Espíritu. Vayamos por favor a Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Yo ahorita le digo cuál versículo, pero vamos a leer también el contexto del siguiente versículo. Tesalonicenses 5, 19. ¿Le está siendo útil el mensaje de hoy? ¿Cuál es el objetivo? Comunión.
comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que queremos desarrollar, crecer. ¿Sabe qué? Disfrutar. Bueno, primera, 5:19. Hay una orden clara: no apaguen al Espíritu. No apaguen al Espíritu. ¿Sí? Todos sabemos que es apagar algo, y yo creo que la alusión es claramente al fuego. Fácilmente un fuego pequeño lo podemos apagar, hasta soplándole, ¿no? O echándole agua. Bueno, hemos dicho que el Espíritu Santo es sensible, ¿verdad? Es celoso, no quiere que lo ignoremos, se entristece con nuestras malas conductas. El siguiente nivel, si permanezco en esta dinámica en mi relación con el Espíritu, es que se va a apagar. Vamos a apagar al Espíritu Santo. Se va a apagar. Es sencillo cuando describimos a una persona de la siguiente manera entender qué estamos diciendo. Oye, esa persona está encendida, ¿sí o no? ¿Por qué decimos así de alguien? Pues por sus expresiones, por su forma de moverse, de hablar. Ese está encendido. Y del apagado lo mismo. Este viene bien apagado, ¿no? Entonces no es difícil comprender cuando dice la Escritura: no apagues al Espíritu Santo. No dejes que el fuego del Espíritu deje de arder en ti. ¿Y cómo podemos apagar al Espíritu? Esas obras preciosas de las cuales hemos venido hablando toda esta mañana. ¿Cómo podemos echarle agua a ese fuego y que se extinga? Porque al decir la Escritura no lo apaguéis, quiere decir que sí lo podemos apagar. Lo voy a repetir: al decir la Escritura no apagues al Espíritu, implica que sí lo apagamos. Pero yo no quiero apagar al Espíritu Santo. ¿Tú sí? No, todo lo contrario. No apagues al Espíritu Santo. Bueno, ¿qué prácticas pueden apagar al Espíritu Santo? Versículo número 15. Sigo en 1 Tesalonicenses 5:15. Vayamos identificando acciones específicas que apagan al Espíritu Santo. Mire que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Tiene dificultad comprender esto? No pagues a nadie mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos con otros para con todos. Versículo 16. Esto está tremendo, este reto. Estad siempre gozosos. Le voy a decir algo. Solo si usted es, y lo digo obviamente con cariño y respeto, lo siguiente, pero sé por qué lo digo. Solo si usted tiene el Espíritu Santo va a entender esto que le voy a decir. Cuando dice la Escritura: estad siempre gozosos, un cristiano, aun cuando está triste, puede estar gozoso. Así es. Es una paradoja, pero la experimentamos. Estoy triste, pues cómo no, pasó esta situación, pasó esta estrategia, hay este dolor, pérdida de ser querido, etcétera, etcétera. Estoy triste, pues no soy de palo. Pero, como no pierdo mi esperanza, como sé que a los que aman a Dios todo ayuda para bien, porque sé que Dios tiene control, porque sé que Dios lo permitió con un propósito que no acabo de entender cuál es todavía, porque me duele mucho, pero sé que Dios es fiel, bueno y verdadero y no me ha dejado de amar. Entonces, al estar considerando la palabra de Dios acerca de la obra de Dios en momentos críticos, ¿sabe qué brota del hijo y la hija de Dios? Gozo del Espíritu. Y por eso dice la Escritura: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Están siempre gozosos? Lo contrario apaga el Espíritu. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Si no oramos continuamente, ¿qué le pasa al Espíritu? Se apaga. Den gracias en todo. Dadlo gracias. ¿Qué es lo contrario de dar gracias? ¿Qué sería lo contrario? Desagradecido, reprochar, reclamar. Eso hacemos con Dios, ¿sabes? ¿Tampoco no? Porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Versículo 20: no menosprecies las profecías. ¿Sí? No menosprecies los dones espirituales ni la palabra de Dios. La palabra de Dios es la suma de las profecías de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Entonces, primera implicación de la declaración: no menosprecies las profecías. No menosprecies la palabra.
El que desprecia la palabra, es decir, leyéndola y no la aplica, no la cree, no, menos la obedece, está despreciando las profecías, apaga el espíritu. Pero también hay dones espirituales, y acerca de los cuales dice la Escritura: examínalo todo, no todo necesariamente viene de Dios, quédate con lo bueno. ¿Vamos bien, mis queridos? Entonces, examínalo todo, retener lo bueno. Y versículo número 22, abstente de toda especie de mal. Entonces pregunta nuevamente: ¿puedo apagar el espíritu? Sí, sí lo podemos apagar. Pero puedo, si la expresión vale, mantenerlo encendido en mí. Claro, aquí están las prácticas, claramente. Entonces, número 1, hemos dicho, para nutrir, fortalecer, mantener esa comunión del Espíritu, número 1, tener conciencia de su presencia. Número 2, entender que es una persona. Número 3, no apagarlo. Y último, ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y ya vamos concluyendo. Ya sabe que al pastor se le permiten muchos, ya voy a terminar. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Sí? ¿Me acompaña en voz alta? Adelante todos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Interesante declaración, porque Pablo no está en este versículo enseñando a la iglesia a no beber vino. Se puede utilizar provechosamente esa declaración para entender los cristianos que no es bueno emborracharse, sí, pero el objetivo de Pablo al usar el vino en esta declaración es solo como un elemento de comparación, ¿sí?, entre lo que es emborracharse de vino y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me expliqué con esto, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, una persona borracha de vino, bueno, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ok, el vino ya está en tu casa, tomas el vaso y te lo sirves, ¿verdad? Pero hasta ahí no te has emborrachado. Es necesario beberlo, ¿sí? Entonces, la persona que se emborracha, primer paso es beberlo, lo bebe. Luego, si incrementa la porción, y eso es relativo, porque su servidor a veces hasta con una copita de rompope que me encanta, me pongo así como que no sé cómo, ¿verdad? Es relativo, pero se toma el vino, ingiere cierta cantidad, y con cierta cantidad de vino la conducta luego se modifica inmediatamente. De hecho, el vino es de los elementos que más pronto entran al torrente sanguíneo, por eso se afecta tanto el hígado, porque pasa tu sistema digestivo, el hígado entra y el hígado trabaja a 1000% para procesarlo y ¡pum!, meterlo a tu sistema circulatorio. Por eso luego los efectos del vino, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que provoca el vino? Pues normalmente una sensación así de ay, qué buena onda, ¿no? Hace 36 años que no tengo eso yo, por cierto. Cambia hasta la personalidad, ¿no? Si la persona es así media tranquilona y hasta depresivona, el vino lo va a hacer sonriente, alegre, ¿a poco no? Dicharachero, contento. El vino hasta envalentona. ¿Qué? ¿No? Ya con el vino, ¿sí o no? Es más, el vino al más tacaño lo hace más generoso. Yo invito a todos, órale, yo pago, ¿a poco no? Eso es el vino. Y después viene el rebote, ¿no? Esa alegría y esa personalidad así exuberante tiende después a bajar. Y viene la depre, y luego el enojo, y luego los reclamos. Antes era, tú y yo somos hermanos, ¿no? Ya después de cierto tiempo de los efectos del vino, yo soy tu padre, ¿y qué? ¿A poco no? Eso es el vino. Lo que Pablo está tratando de llevar a la iglesia de Éfeso y a nosotros es a que entendamos que una persona bajo el poder del vino se conduce así. Y el fin final, vea la redundancia, ¿no? El fin final es
disolución, relajo, desorden, desparpajo. Es terrible en la persona bajo los efectos del alcohol, ¿a poco no? Por eso dice, en lo cual hay disolución. Bueno, una vez entendido esto, dice, bueno, quiero que así sean llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los controle, dirija de tal manera que ustedes la alegría que tengan no sea ni artificial ni efímera, sea el gozo del Señor. Que la valentía y el arrojo que el vino les da circunstancialmente y brevemente, el Espíritu Santo se las va a dar esa valentía y arrojo para agradar a Dios, para mantenerte íntegro, santo, para predicar su palabra. Que el Espíritu Santo te gobierne, dirige y capacite de tal manera que tengas autoridad para incluso pararte delante de demonios y reprenderlos en el nombre de Jesús, y esos se sometan a ti. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando llena una persona, esa persona es literal, es invencible. Invencible. Estaba Esteban, el que se dice primer mártir, ¿verdad?, de los discípulos de Cristo. Y estaba predicándole a los judíos que no querían entender la salvación en Cristo Jesús. Y entonces les da un repaso del Antiguo Testamento y les demuestra que Jesús es el Mesías esperado. Pero llega un momento en donde empiezan a apedrearlo, a golpearlo. Ahora, no eran piedritas las que usábamos en las resorteras de chavos, eran los piedronones. Incluso en el piso hacían una especie de hoyo para que ahí meter al que querían matar con piedras y fuera más fácil sacrificarlo, y le lanzaban piedras. Entonces imagínense el espectáculo. Ahí estaba Esteban. Pero dice el texto del libro de los Hechos, capítulo número 7, creo, si mal no recuerdo, creo que sí es el 7, dice: y Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y en el trono a uno, el Hijo de Dios. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, oró al Padre, dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Ser lleno del Espíritu Santo es llevarnos al último y más agudo extremo, en donde Dios va a manifestar toda su gloria, su gracia, su poder. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Concluyo con esto. ¿Y cómo ser lleno del Espíritu Santo? Piensa otra vez en la metáfora del vino. Tomándolo. ¿Cómo tomándolo? Por fe. Te tomo, Espíritu Santo, lléname tanto. Tuvo una visión mi hermano, nuestro pastor Sergio Dávila, cuando recién convertido, y utilizo la ilustración porque es muy buena. Él, cuando se convierte a Cristo Jesús, va a un retiro espiritual y tiene una visión. Una jarra, hagan de cuenta, como de café, con sedimentos del café en el fondo. Y entonces el Espíritu Santo le dice a nuestro pastor: ese eres tú, así está tu vida, negra, y en los sedimentos, ¿verdad?, está todo aquello que ensucia tu vida, que es el café. Pero de repente en esa visión empieza a ver cómo se levanta una especie de jarra mayor con agua limpia y empieza a verter sobre la jarra sucia. Y entra tanta agua que el agua sucia empieza a salir. Usted sabe que lo estoy diciendo, ¿verdad? Y llega un momento donde hay tanta cantidad de agua a esa jarra que deja de estar sucia y ahora está llena de agua limpia. Y el mensaje era claro, y el mensaje yo se lo comparto hoy, también creo que es claro. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo me llene de tal manera que todo lo que desagrada a Dios, lo que Dios no quiere en mi vida, lo que Él estorba, empieza a ser sacado, eliminado, y entonces yo pueda un día, como Moisés, ¿se acuerda cuando subía al monte de Dios? Moisés bajaba y la gente lo veía, su rostro está resplandeciente porque está lleno de la gloria de Dios. Tú puedes ser lleno de la gloria de Dios en tu vida. Ese es el estándar que Dios tiene para ti, para mí. Ser lleno del Espíritu Santo, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. ¿Sí? Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Ojalá te sirva esta figura. ¿Cómo está tu vida?
Piensa en una jarra. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Está clarita el agua totalmente, porque el agua de vida, su palabra, su obra está saturando tu ser. O hay cosas en esa jarra que no deben estar, que tienen que ser limpiadas. Cualquiera que sea el caso, ponte de pie y vamos a pedir el Espíritu Santo. Aquí estoy.